Buenas tardes, espero que todos estén bien, puedan continuar con este curso de Comunicación 1 y vamos a seguir hablando sobre la imagen y la importancia que tiene en nuestra cultura. Por lo que venimos viendo, ustedes ya habrán podido deducir que la imagen está fuertemente ligada a estructuras profundas, psicológicas, ligada al lenguaje, por supuesto, y también ligada a un modo simbólico de producción, es decir, a una cultura. Lo que es evidente es que la imagen es algo inherente al hombre, la imagen es universal, pero también siempre es particularizada. Vamos a empezar a ver en esta clase de hoy los modos particulares en los cuales se producen las imágenes. Para eso vamos a empezar con esto. No lo toquen. Yo tengo en este momento el control del dispositivo y en realidad es sobre eso sobre lo que vamos a hablar, sobre el dispositivo sobre el cual se montan las imágenes. Dispositivo es un concepto bastante usado en filosofía y en semiótica, pero vamos a ver en particular cada uno de esos. Entremos de una forma medianamente intuitiva. Miren este cartel y miren esta placa roja de crónica. En las dos, la frase principal, vayas donde vayas, está dicha de la misma forma, desde un nivel propiamente verbal. En ambas dice lo mismo. Sin embargo, entendemos que hay una diferencia porque estas vallas son las vallas de publicidad, mientras que estas vallas que aparecieron en la placa roja de crónica en una manifestación hace un par de años, son las vallas que impiden el paso. Es cierto que hay un juego de palabras y que vallas puede ser utilizado en los dos sentidos, pero lo que permite que entendamos ese juego de palabras es justamente el dispositivo sobre el cual están montadas estas frases. Como les decía, dispositivo es un término muy utilizado en filosofía y también en la semiótica. Foucault habla de dispositivo y otros autores también hablan de dispositivo, pero nosotros vamos a centrar en el concepto de dispositivo de Jacques Aumont. Este concepto Aumont lo desarrolla en un libro que se llama La imagen, un título pretencioso, como Aumont mismo dice, es realmente pretencioso en un libro resumir la imagen, que cuando tengan oportunidad les recomendaría leer o acercarse a él. Como venimos hablando, nos mantenemos en la idea de que los iconos son la materia prima del diseño gráfico. Los iconos a los que por este momento hasta la próxima clase denominamos genéricamente imagen. Después vamos a entrar en una categoría particularizada de la imagen, en la cual un semiólogo que ustedes ya conocen, Charles Sanders Peirce, clasifica los signos, la semiosis, y dentro de los signos, la iconicidad. Pero eso vendrá a la próxima clase. Como decíamos hasta hace poco, no hay mirada independiente en nuestra historia perceptiva. Toda experiencia de percepción está inserta en un entorno, en la cultura y en la experiencia. Y es en ese aspecto donde vamos a ir trabajando nosotros. ¿Qué es lo que ven ahí? Estoy casi seguro que más del 90 y pico % debe haber contestado una moneda, y no dos círculos de metal, ¿no? Podría haber dicho un círculo de metal dorado y adentro un círculo de metal plateado que tienen grabados ambos textos e imágenes. Y sin embargo todos dijeron una moneda. Porque no están mirando, no la están viendo, sino que la están mirando. Hay una cuestión cultural que opera sobre este objeto. Y eso es lo que nos permite decir moneda, la cultura, en vez de decir círculos de metal. La mirada, como venimos diciendo, es fundamental para tener en cuenta para personas que, como nosotros, trabajamos con la imagen. Todos vemos porque tenemos ojos, pero la mirada define la intencionalidad propia de la visión. En la clase pasada, me cuesta decirle clase a estas charlas virtuales, había dicho que esta frase de Gombrich iba a volver a aparecer.
y es que dentro de su aparente simplicidad es clave para entender el papel de la mirada. Cuando Gombrich dice que no hay ojo inocente, que el ojo llega siempre viejo a su obra, está obsesionado por su pasado, por esas viejas y nuevas sugerencias, y que es el ojo el que excluye, selecciona, que nada ve desnudo o desnudamente. Gombrich nos está mostrando la importancia cultural que tiene la mirada. Por supuesto, nosotros somos seres semióticos y no podemos ver ya sin semiotizar, sin hacer semiosis de esa realidad. Pero la mirada, como decía Aumont, define la intencionalidad. Todo esto es lo que medianamente traté de introducirlos la clase pasada. Por supuesto, el territorio es sumamente vasto. Pero estas relaciones que estuvimos hablando en este inicio y que hablamos la clase pasada, estas relaciones psicológicas y fisiológicas del espectador, Aumont utiliza el término espectador, no alcanzan para definir nuestra relación con la imagen. Nuestra relación va mucho más allá. Para tener en cuenta la relación que el espectador tiene con la imagen, debemos tener presentes, además, otras variables. Por ejemplo, los medios y técnicas de producción de estas imágenes, los modos de circulación y reproducción de las mismas, los lugares en que las imágenes son accesibles y los soportes que sirven para difundirlas. Teniendo en cuenta estos elementos, este conjunto de datos materiales y organizacionales, Aumont entiende que este es el dispositivo. El dispositivo imagen, entonces, es mucho más que la mera imagen. El dispositivo imagen es el conjunto de estos datos, que son la materia de la imagen, la materialidad, su indicialidad, su existencia, y la forma en que ésta se organiza, la forma en que ésta aparece en el espacio, los modos en que ésta circula. Vamos a entrar a desglosar un poco todos estos aspectos para poder ver si somos más claros. Y lo podemos hacer de una forma medianamente intuitiva. Razonemos un poco sobre los diarios. Esta es la primera imagen del diario Clarín. Es la primera portada que Clarín saca en 28 de agosto de 1945. Fíjense la primera tapa de La Nación. Hay, sin lugar a dudas, una diferencia, pero también es cierto que hay más de 80 años de distancia entre una y otra. La pregunta es, ¿qué relación establecemos nosotros con estos objetos? ¿Cuál es la relación que establecemos nosotros con los periódicos? Tengan presente, en el caso de La Nación, que el tamaño del periódico fue cambiando a lo largo de toda su vida. La Nación está por cumplió ya 150 años y fue rediseñada y muchas veces, y por supuesto cambió también muchas veces de tamaño. Presten atención particularmente a esta imagen. Fíjense la relación particular que tenía esta persona con el diario. El primer diario de La Nación era de un tamaño realmente grande. Esta es una imagen de su último rediseño. Vamos a avanzar un poco más. Disculpen, pero ustedes habrán notado, justamente porque hoy estoy en un círculo y no estoy en un rectángulo, que también yo cambié de dispositivo. Cada una de estas clases se montan sobre un sistema y cada uno de estos sistemas es un dispositivo que evidentemente produce efectos de sentido distinto. ¿Es lo mismo que yo esté abajo, a la izquierda, en un círculo, que arriba, a la derecha, en un rectángulo? ¿Qué lugar debe tener en este tipo de clases la ubicación de quien habla? Todas estas son preguntas que tenemos que respondernos, porque evidentemente una imagen no es igual a otra, y cada uno de los cambios que producimos en los dispositivos produce cambios en los efectos de sentido. Como les decía antes, no es lo mismo estar leyendo parado frente a un atril el diario, cuando medía
casi 1 metro, 94 centímetros por 61, y necesitaba estos atriles para soportarlo, que estar con el diario de La Nación, que ustedes seguramente recordarán que es el que sale los domingos de un tamaño mayor, sentados desayunando sobre la mesa. Nuestra relación con el objeto es distinta, por lo tanto, los efectos de sentidos que va produciendo son distintos. La Nación mantiene el tamaño sábana para los fines de semana y maneja el tamaño tabloide de casi todos los periódicos modernos para los días de la semana. ¿Qué implica este cambio? ¿Por qué los días de la semana son distintos que los sábados y domingos? ¿Cuál es la diferencia? En principio lo que podemos decir es que en la semana nosotros estamos mucho más apurados por las tareas, por el trabajo. Entonces el diario tiene que ser algo más portable. Y ser más portable implica organizarlo de otra forma. En cambio, el fin de semana podemos hacer como hace este buen hombre. Sentarnos, tomar un café, desayunar, dejar el celular a un costado y leerlo con más tranquilidad, con más profundidad. Todas estas cuestiones que estoy hablando, tamaño, disposición, ubicación de las fotografías, textura, papel, que también fue cambiando a lo largo del tiempo, por supuesto, el papel prensa fue cambiando mucho, construyen el dispositivo periódico. Y sin lugar a dudas, cada uno es distinto del otro. La Nación, en su formato anterior, por un lector muy particular. ¿Qué significa que La Nación hoy la podamos leer digitalmente? A priori, ¿es lo mismo leer el papel que leerla de acá? Incluso leerla en formato papel, que lo permite la página, o leerla en nuestro teléfono. Cada una de estas situaciones debe estar produciendo, lo hace, pero deberíamos pensar, produce un efecto de sentido distinto. Como el color mismo. ¿Por qué La Nación es blanca? ¿Por qué los periódicos son blancos? No todos son blancos. El Cronista Comercial es un periódico que sale hace muchos años y que tiene una fuerte orientación financiera. Y fíjense que este diario no es de color blanco, por lo menos los actuales, sino que es de color salmón. El rediseño que hicieron en la década del 90 fue cambiar el viejo Cronista Comercial, este que tienen acá, por el nuevo Cronista Comercial y volverse color salmón. ¿Por qué un diario decide imprimir en una hoja más costosa? ¿Por qué un diario decide que ser color salmón, rosita claro, digamos, es mejor que ser blanco? Porque los diarios financieros en el mundo, en general, son color salmón. Y que sea color salmón indica una especificidad de ese periódico. Esto es algo que ocurre a partir de 1893, cuando el Financial Times se diferencia, mejor dicho, trata de diferenciarse de su competidor, otro diario financiero. En esta diferenciación decide imprimir en color salmón y establece así una norma, un estándar para todos los diarios económicos del mundo. Cambios de color, tamaño, textura, es lo que estamos viendo. Y ser color salmón, en un contexto de muchos diarios, probablemente sea un valor significativo para aquel que está buscando algo en particular. Los diarios establecen particulares contratos de lecturas con sus lectores y en estos contratos de lectura se establecen formas particularizadas de comunicar la información. El cambio de color puede ser a veces muy puntual. Tomemos a Página 12. Página 12 es un diario, esta también es la primera tapa, les mostré 3 primeras tapas, que bastante más joven, empieza a salir en mayo de 1987. Era un diario fuertemente opositor al gobierno en ese momento, fuertemente crítico del gobierno, sobre todo a partir de los 90, del gobierno de Carlos Saúl Menem, y un diario que había hecho de sus tapas un emblema de
sátira y de ataque a lo que era la corrupción. No satisfecho el gobierno en ese momento, lo menospreciaba. Decía que era un diario menor, que era un diario sensacionalista. De esa forma, Menem dijo que ese diario lo único que hacía era publicar mentiras y publicar escándalos, con lo cual dijo que era un diario amarillo. ¿Qué significa hacer periodismo amarillo en el periodismo del mundo? Este es un término bastante general. Un periódico amarillo es justamente un periódico que se muestra con noticias falaces, con noticias escandalosas, un diario que busca el sensacionalismo. Página 12, para contestar los dichos del que era en ese momento el presidente, saca esta versión, una edición toda en amarillo, y deja en claro esta idea, cambiando incluso el nombre, llamándose Amarillo 12. Esta idea de cambiar y demostrar de esta forma que la crítica era errada, se logra por el cambio de color. De esta forma, el amarillo deja de ser el diario amarillista, sino que pasa a ser el diario que no les da vergüenza disfrazarse de amarillista porque sabe que no lo es. Un particular dispositivo maneja la revista Barcelona, una revista satírica que sale quincenalmente, tiene formato tabloide y que tiene una estructura muy similar a los periódicos. Tiene secciones del País, internacionales, El Mundo, Sociedad, todas estas secciones que están usualmente en los diarios, figuran en Barcelona. Barcelona es una revista satírica, una revista que se burla de la realidad, que a veces, y por este particular funcionamiento, parece un periódico, pero que tiene un papel muy particularmente barato, muy áspero, una impresión que tampoco es la mejor, y todo esto construye el particular dispositivo que tienen con sus lectores la revista Barcelona. Revista que muchas veces acude a los cambios de color de tapa, justamente por esta idea de los periódicos amarillistas, periódicos con muchos colores, periódicos donde la imagen es lo que llama la atención. Cada uno de estos periódicos funciona también dentro de un lugar como este, un puesto de diario. Todo esto se conjuga en un particular dispositivo que tiene lugares particularizados donde suele aparecer. Un último ejemplo de periódicos. Y fíjense que esto es el New York Times. El New York Times de hace menos de 2 meses, que salió con la cantidad de muertos por el COVID en Estados Unidos. Para hacerlo, el New York Times utilizó la disposición y la forma de los diarios anteriores a él. Emula una tapa de un siglo atrás. Indudablemente, para el lector estadounidense, para el lector estadounidense no es usual encontrarse con esta tapa ya del New York Times, una tapa vieja, totalmente llena de tipografía, cuando él está acostumbrado a otro tipo de tapas. Y sin lugar a dudas no es lo mismo encontrarse con esta tapa cuando uno va al lugar que la dispensa o cuando la ve en este particular dispositivo, casi una performance que monta esta persona en la calle, donde muestra a Donald Trump mirando la tapa del New York Times. El dispositivo para los diarios estadounidenses es distinto que para nosotros. Como veníamos diciendo, el concepto de dispositivo tiene eficacia analítica en el dominio de fenómenos de producción del sentido y funciona sobre todo en el espacio de la comunicación mediada. La primera función del dispositivo es la de proponer soluciones concretas. ¿Qué quiere decir esto?
El dispositivo es el que ordena la gestión entre el espacio del espectador y el espacio de la imagen. A esto Aumont lo denomina espacio plástico. Estas soluciones concretas, ya les digo, pueden ser materiales o son soluciones técnicas que el dispositivo va a ir tomando. A todo este conjunto de datos que habíamos hablado antes, materiales y organizacionales, que Aumont denomina dispositivo, vamos a empezar a explanarlo un poco. Y vamos a empezar justamente por las formas de organización, estos datos organizacionales. ¿Qué quiere decir Aumont cuando habla de datos organizacionales? Piensen ustedes en la diagramación de un diario o de una revista, una página doble. ¿Qué lugar va a ocupar la imagen? ¿Cuánto lugar ocupa? ¿Este porcentaje va a ser siempre igual? ¿Qué es lo que va a encontrar este particular espectador en relación con esta imagen? Por suerte de imágenes, palabras, textos, un equilibrio entre ambas cosas. Esta organización produce efectos de sentido diversos y muy distintos. Y si no, fíjense, este relevamiento que se había hecho de los 7 principales diarios de España, cuando en el 2011 se empieza el movimiento de los indignados. Fíjense que el movimiento de los indignados había empezado el 15 de mayo, pero los diarios no registraban nada de eso en sus tapas. Tímidamente fueron registrando algunas apariciones hasta que el 20 y en adelante van a ocupar, por la fuerza de ese movimiento, la totalidad de las tapas. Fíjense que acá hay diarios donde la imagen es particularmente significativa. Diarios como ABC tienen en su tapa por sobre todo una imagen predominante y un título, similar de alguna forma a lo que hace Clarín o Página 12. ¿Cómo manejan nuestros periódicos estas imágenes? ¿Cómo manejan estas informaciones nuestros periódicos? Rastreamos nosotros también la misma noticia en diversos periódicos. Esta disposición es lo que organiza, es lo que Aumont habla de datos organizacionales. Impuestos, retenciones, déficit cero. Sigamos estas 3 noticias. Observen que en La Nación no hay noticias de espectáculos. Normalmente La Nación no tiene una noticia de espectáculos predominante en la tapa. Sí hay policiales. La noticia de policiales acá está presente. A diferencia de eso, Página 12 tiene solamente noticias políticas, político-económicas, podemos decir, pero básicamente son político-económicas las noticias que ocupan la totalidad de Página 12. Los diarios más populares manejan algo parecido, pero fíjense que por lo menos muestran porcentualmente en tapa situaciones muy similares a la de Clarín. Podríamos sacar algunas conclusiones de por qué, ya con estos pequeños datos, podríamos sacar conclusiones de qué y por qué ciertas noticias aparecen. También podríamos sacar la conclusión de por qué los diarios tienen más o menos color en las tapas. No sé si ustedes saben, pero los primeros diarios que aparecieron en color en Argentina son los diarios populares. Los diarios más populares fueron los primeros que se imprimían a color. Los diarios tradicionales se resistieron a entrar en color y probablemente La Nación fue uno de los últimos. Ámbito financiero entró incluso después que eso. Fíjense que en los diarios económicos, ámbito financiero y de cronista, la noticia económica, político-económica, ocupa la totalidad de la tapa. Esta es la forma de organización, y la forma de organización de cada una de estas imágenes nos permite entender también el contexto de lo que está alrededor. Nosotros vemos que hay otras cosas alrededor y nuestro interés sobre alguna de estas imágenes va a variar en relación con su contexto. Texto y contexto van a estar funcionando siempre de un modo sincrónico. Miren este trabajo también que se hizo a lo largo de varios años, en donde se ponen en verde
las tapas, las noticias positivas, y en rojo las noticias negativas. Y fíjense cómo a lo largo de 7 años de un gobierno van variando estos porcentajes. Y cómo estos porcentajes empiezan a ser mayores o menores. Estos rastreos son los que nos permiten sacar conclusiones. Y es a lo que Aumont se refiere cuando habla de datos organizacionales. Pero junto con estos datos, con estas diagramaciones, con estas particulares diagramaciones, tenemos otros datos de tipo material. La lista no es completa, en realidad hay muchísimos más. Podríamos hablar de la superficie, de los colores y de las gamas de colores. Dentro de color podríamos incluso entrar en sutilezas como claridad y oscuridad. Podemos hablar del grano de las películas, o si a veces hay pinceladas presentes, del espacio de donde se encuentra el objeto, el tamaño. Pero vamos a empezar por alguno y vamos a empezar por los modos de los planos y los marcos y fueras de marco que a veces podemos registrar. Ustedes saben que los modos de plano fuertemente vienen del cine y de la fotografía. Acá tenemos distintos modos de plano, los más tradicionales, que están, por supuesto, hace muchos años catalogados. Podemos ver un plano muy particular del cine, que es el plano subjetivo. En el plano subjetivo, el punto de vista del observador es el punto de vista de la cámara y, por lógica consecuencia, nuestro punto de vista. Nosotros vemos lo mismo que está viendo el protagonista de esta escena. Esta es una escena del Resplandor, y quien está andando, por eso estamos abajo, a la altura del picaporte, es un chico. Obviamente es una película de terror en la cual nosotros estamos viendo algo que va a estar detrás de la puerta. Tememos, porque estamos viendo junto con él, a su altura, lo que le pueda pasar. Hay otros tipos de planos más extraños, que muchas veces se han buscado. Pero tradicionalmente, los planos que podemos conocer son estos, el plano americano, un plano pensado sobre todo para este género, para el western, un plano que toma de la rodilla hacia arriba, y tenía la intención de poder mostrar a los cowboys, a los vaqueros americanos, con todos sus atributos, o sea, con el sombrero, con la pistola, y lo más grande posible. Las botas quedaban por fuera, no parecen significativas, pero fueron la forma de solución que encontraron en las películas de western para tomar estos planos. Cada plano indica o da un efecto de sentido, tiene una marca de sentido distinta. El plano medio es un plano que muestra particularizar a la persona, que borra prácticamente el contexto y que nos da una idea de lo que pasa alrededor sin que haya elementos que nos molesten demasiado. El primer plano busca destacar la expresión del protagonista de la película. Acá vemos una escena de Blade Runner, y cada uno de estos rostros, estos ojos, nos interpelan de una forma particular. Fíjense este primer plano. Este primer plano no solo nos permite ver el asombro que él ve del otro lado, estar mirando lo que él mira, sino también, de alguna forma, gracias al reflejo del casco del astronauta, podemos intuir algo que no está en la escena, algo que está por fuera de ella. Nosotros podemos compartir que esas luces un poco extrañas y que todavía no podemos darle un claro significado, son algo asombroso, simplemente porque entendemos esa mirada y porque vemos que él está viendo algo realmente extraño. Esta es una escena de 2001, Odisea del espacio de Kubrick, y también, por supuesto, tenemos planos detalles o primerísimos planos. Fíjense estos ojos de Clint Eastwood,
en una escena de Harry el Sucio que no están mirando, sino que están sospechando algo, están viendo un peligro, algo por venir. Estos efectos de sentido, que están por supuesto en la fotografía, se destacan o se ponen claramente de manifiesto en función del dispositivo que se esté utilizando. Hitchcock fue famoso por una escena donde básicamente contó algo con planos detalles. Probablemente todos ustedes escucharon hablar de Psicosis, seguramente muchos escucharon hablar y no sé cuántos la habrán visto. Seguramente esta escena de la ducha sí la vieron muchas veces. Es una escena compuesta por primeros planos, planos medios, bastante recortados, ya que Hitchcock era un cineasta que recortaba bastante la imagen femenina, y después por primerísimos planos. Una escena que no dura mucho más de 1 minuto y algo, minuto y monedas, pero la escena que realmente todo el mundo recuerda, que es justamente la que ahora va a empezar, es una escena realmente corta, de escasos minutos, y que demoró 1 semana de filmación. Todos estos planos detalles, estas secuencias, esta fragmentación tan particular que hace Hitchcock, es lo que convierte esta escena en una de las escenas más memorables del cine. Escena 1000 veces parodiada, 1000 veces repetida, a veces citada. En Los Simpson aparece muchas veces. Hitchcock aparece muchas veces en Los Simpson. Pero escena que vamos entendiendo gracias al manejo de esos planos. Primeros planos que cuentan mucho más que toda una imagen. Para la escena se utilizaron también 2 actrices,